Bienvenidos, soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay, y por la gracia de nuestro Señor, hoy estamos para predicar el quinto y último sermón sobre la profecía de las 70 semanas, que la encontramos allí en Daniel capítulo 9, y vamos a encomendar a nuestro Padre Celestial este sermón en oración. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este precioso día que tú nos das. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas de muchas maneras. Gracias, Señor, por tu protección. Y una vez más, te damos gracias, Señor, por esta profecía donde tú nos enseñas todo lo que ha de acontecer a este mundo al final, en los últimos tiempos. Y gracias, Señor, porque tú en tu gracia nos sostienes y nos muestras, Señor, que tú tienes el control sobre todas las cosas. Nada escapa a tus designios. Y aún rogamos, Señor, por todos aquellos que están en aflicción, que están en dolor, en estos tiempos difíciles, que tu palabra pueda llegar a sus corazones y ellos puedan conocer al único Salvador de sus almas, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, estamos encomendándonos a ti. Tu palabra encomendamos en tus manos para que tú añadas tu bendición, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando entonces la profecía de las 70 semanas y en el sermón anterior vimos que quedan 7 años aún en el futuro en esta profecía. Hoy queremos comparar Daniel 9:27 con el libro de Apocalipsis, especialmente los capítulos 6 al capítulo 19, que corresponden al período de la tribulación. Vamos a leer nuevamente para recordar Daniel 9:27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para descubrir lo que Dios va a hacer en este periodo final de 7 años, Daniel 9:27 nos da el esquema completo, nos está describiendo esos 7 años que representan la finalización del reloj profético después que haya terminado la era de la iglesia. Pues como queremos mostrar también en este sermón, la iglesia no estará en la tribulación. Es en Daniel 9:27 donde surge la idea del futuro periodo de tribulación de 7 años, como hemos visto.
Y sabemos exactamente lo que va a poner en marcha ese reloj profético de esos 7 años futuros. Después del rapto de la iglesia, el anticristo entrará en un pacto con el Israel incrédulo. Y en medio de este periodo de tiempo, de 7 años a los 3 años y medio, el anticristo traicionará al pueblo judío profanando su templo, colocando una imagen de él para que se le adore, la abominación desoladora. Y habrá persecución a la nación de Israel después de esto por 3 años y medio. Este periodo terminará con el regreso del Señor Jesucristo a la tierra, donde Él destruirá al anticristo y a todos sus seguidores y establecerá su reino milenial. Esta puede ser ciertamente una enseñanza e información muy importante para usted. Si está viviendo afligido por todo lo que está sucediendo en estos días en el mundo entero, porque si entiende ciertamente de lo que estamos hablando aquí, será rescatado de tanta confusión y aún aflicción a su propia alma. Y lo que queremos ver hoy es que Daniel 9:27 nos está mostrando en forma resumida, como si fuese una película en blanco y negro, por así decirlo, de lo que se va a desarrollar ampliamente en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 hasta el capítulo 19, pero como si fuese una película en colores, en alta definición, como dirían los que conocen. Es exactamente la misma película, pero hay aquí, en Apocalipsis, más colores, hay más énfasis, hay más información, hay más detalles. Entonces, Apocalipsis, capítulo 6 hasta el capítulo 19, es simplemente un desarrollo de Daniel 9:27, que es una profecía, como estudiamos, para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén, y que nos ayudará a explicar el concepto de la iglesia desaparecida, arrebatada, en estos capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, hoy queremos ver por qué creemos que Daniel 9:27 describe exactamente el mismo periodo de tiempo que se revela en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Miremos entonces nuestro primer punto, que dice las similitudes entre Daniel 9:27 y Apocalipsis capítulos 6 al 19. El libro de Apocalipsis habla primero un templo reconstruido que el anticristo profanará. Miremos allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Asombroso, ¿no es cierto? ¿No leímos acerca de eso allá en Daniel 9:27 cuando decía a la mitad de la semana, el que confirmará el pacto con muchos, o sea, el anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Y habíamos estudiado que esto tiene lugar en el templo reconstruido, el tercer templo judío. Y el libro de Apocalipsis aquí en capítulo 11 y versículo 1 y 2 se refiere a ese mismo templo. ¿No es esto algo grandioso que la palabra del Señor nos va allí mostrando? El libro de Apocalipsis también nos divide el periodo final de la historia humana antes del regreso del Señor Jesucristo en dos periodos distintos de 3 años y medio cada uno. Por ejemplo, allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? Esos son 3 años y medio.
También vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En estos dos pasajes mencionan un periodo de tiempo de 1260 días. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Eso es 42 meses, que es igual a 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, también nos dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año judío. Tiempos, en plural, es más de un año judío, es decir, 2 años, y medio tiempo es medio año judío. Entonces, sumamos y eso es igual a 3 años y medio. Es tan importante ver cómo el libro de Apocalipsis nos sigue llamando a estas diferentes mitades, y eso es lo que sucedió exactamente allá en Daniel 9:27, que decía: y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Entonces Daniel toma este periodo de 7 años y lo divide en 2 partes de 3 años y medio, y eso es exactamente lo que vas a descubrir una y otra vez a medida que lees el libro de Apocalipsis. Otra similitud que tenemos en el libro de Apocalipsis es que habla de un hombre llamado la bestia. Miremos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El nombre de anticristo únicamente se lo llama en la primera epístola del apóstol San Juan, pero en Apocalipsis capítulo 13, este anticristo venidero, quien entrará en un tratado con Israel, es llamado la bestia. ¿No es llamativo que Daniel 9:27 nos dice acerca de este siniestro personaje cuando leímos allá: el que confirmará el pacto como el príncipe que ha de venir? Bueno, aquí también encontramos otra similitud, porque Daniel nos dijo de un anticristo allá en el siglo VI, y Juan, aquí en Apocalipsis capítulo 13, en el siglo I, él nos está hablando de el mismo anticristo, llamado aquí la bestia. Entonces Daniel 9:27 nos está hablando del mismo periodo de tiempo del que habla Juan en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 hasta el capítulo 19. Y miremos también otra similitud, el cuarto, la destrucción del anticristo. Y se describe allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, que dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dios tiene todo bajo su control, incluso al propio anticristo, tan espantoso y terrible como será, pero sus días están contados. Y esto nos da esperanza en una época de desesperanza, ¿no es cierto? Y no es notable que Daniel 9:27 nos hable de la destrucción del anticristo. Dice también allá, ¿se acuerdan? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, decía allí Daniel 9:27. Va a venir una destrucción completa, vendrá allí sobre este desolador. ¿Y quién es el desolador? Es el anticristo. Entonces, es tan extraordinario todo esto que cuando estudias el libro de Apocalipsis se sigue refiriendo una y otra vez al mismo tiempo de tribulación que Gabriel le mostró allá a Daniel en el versículo 27, allá en el siglo VI. El libro de Apocalipsis también nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo.
Mucha gente se refiere a la segunda venida de Jesucristo como la bendita esperanza, y estoy tan de acuerdo con esa frase, pero permítame agregar esto: es nuestra única bendita esperanza. La única esperanza para este mundo manchado de sangre y empapado de pecado es el regreso personal de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para establecer su reino milenial sobre la tierra. Y cuando Cristo regrese para establecer ese reino, puede leer todo sobre él allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11 hasta el 21, y creo que se alude allí a esa venida de Cristo, como dice Daniel 9:27 también, acerca de la ira del Señor Jesucristo que se derramará sobre el desolador al final del período de la tribulación. ¿Ves lo que está pasando aquí? El Espíritu Santo nos está mostrando que claramente existe una relación entre Daniel 9:27 y el libro de Apocalipsis. Siguen hablando de las mismas cosas una y otra vez. Y déjeme explicárselo de esta manera. Daniel 9:27 es un bosquejo, por así decirlo, en miniatura. Y el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 19, completa los detalles. Toma la estructura de Daniel y no la altera, sino que simplemente brinda más información. Juan nos habla de los juicios de los sellos, de los juicios de las trompetas y de los juicios de las copas. Daniel no habla específicamente de esos juicios, simplemente da el marco general y Juan completa allí los detalles. Usted se estará preguntando tal vez por qué es tan importante estudiar esto y aclararlo, y me alegra si tiene esas preguntas en su mente, y la respuesta es porque muchos creen que ya estamos pasando por la tribulación. Y ahora le hago una pregunta: ¿la tribulación, angustia para Israel o juicio para la iglesia? Está por venir, de acuerdo a las Escrituras, un tiempo de tribulación para todo este mundo incrédulo como nunca ha existido. Será un período aterrador, dice la palabra de Dios, y espantoso. A este período se lo denomina tiempo de angustia para Jacob, no tiempo de prueba o de juicio para la iglesia. Miremos en Jeremías capítulo 30, versículo 7, que dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hay mucha gente que está tratando de decirte que como cristiano, como miembro de la iglesia de nuestro Señor, que ya estamos en ese periodo de tribulación, que el anticristo ya se ha revelado y que señalan a aquel o aquel otro líder mundial que es el anticristo. Y a través de los años han surgido 4 enseñanzas respecto al tiempo del arrebatamiento de la iglesia en relación con la tribulación. Y vamos a ir mirando en estos gráficos estas 4 enseñanzas o estas 4 diferencias. Y el primer gráfico, el punto de vista doctrinal que creemos que es bíblico, se denomina el pretribulacionismo. Enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes que se inicie la tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego, poco después de esto, el anticristo será revelado y comenzará la tribulación. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino o milenio están separados por 7 años. De acuerdo a este punto de vista, la iglesia no experimentará nada de la tribulación, y esta es la posición que nosotros creemos. El segundo compite contra esta primera y es llamado el mid-tribulacionismo.
Ellos creen que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la tribulación y allí ocurrirá el arrebatamiento. Seguimos con el tercero, que se denomina el post-tribulacionismo. Creen que la iglesia estará aquí durante toda la tribulación. No será arrebatada de la tierra hasta la venida de Cristo, al fin de la tribulación. O sea que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo sucederán durante la misma crisis. Por lo tanto, los cristianos de esa generación estarán expuestos hasta el final del tormento de los juicios y del anticristo. Miremos ahora el cuarto, o aquella interpretación que dice el rapto parcial. Y si lo que vimos no fue suficiente, tenemos aquí esta interpretación del rapto parcial, que enseña que las únicas personas que van a ser llevadas en el rapto son los mejores cristianos. Los cristianos fieles a Jesucristo serán arrebatados al comienzo de la tribulación. Los que son carnales, los que se han descarriado, los cristianos que no vivan vidas consagradas, serán dejados atrás. Pero mediante el arrepentimiento tendrán una oportunidad posterior durante toda la tribulación. El escritor conocido Hal Lindsey rotuló a esta teoría o esta enseñanza el nuevo purgatorio protestante. Hasta aquí nuestros gráficos. Déjenme aclarar por qué estas enseñanzas están erradas, estas tres enseñanzas. Y Pablo, allá en primera a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tenga en cuenta que la iglesia en Corinto era la peor congregación del Nuevo Testamento y se les llama salvos al principio de la epístola. Y aunque no ves mucho comportamiento santo en sus vidas, el apóstol Pablo también les dice a esa multitud de hermanos, les revela la doctrina del arrebatamiento y les dice que todos seremos transformados. Entonces, si estás viviendo para Cristo, te vas con Él. Pero si eres un hijo de Dios y estás en una condición descarriada, también te irás con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. Por supuesto que inmediatamente que seamos arrebatados, viene allí el tribunal de Cristo, que es para los creyentes. Y allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es imposible comprender cómo el esposo amoroso, como nuestro Señor se presenta a sí mismo en la palabra del Señor, permitiría que su iglesia, la cual la epístola a los Efesios la designa como la esposa, sufra un tiempo tan terrible en la tribulación, justo antes de las bodas del Cordero y de las cenas de las bodas y de sus 1000 años de luna de miel. Esto es increíble creerlo, ciertamente. El Señor quiere que sus hijos tengan esperanza en este tema del rapto. ¿Cómo termina el apóstol Pablo su enseñanza sobre el arrebatamiento allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 13 hasta el 18? Dice en el versículo 18 de 1 Corintios 4, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Usted puede estar asistiendo a una iglesia donde el predicador o el pastor le dice que van a entrar en el período de tribulación y experimentarán la ira de Dios
y si su cabeza no es cortada por el anticristo, todo indica que usted lo más probable es que será martirizado. Pero si eso no sucede, llegarás al final y serás rescatado. Pero nos preguntamos, ¿es así un aliento, como dice el apóstol Pablo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero ¿tiene eso algún sentido? En realidad muchos no entienden, bajo circunstancias que pasarás la tribulación, estas palabras de aliento, porque estas falsas enseñanzas de que la iglesia pasará por una parte o por toda la tribulación crea mucha confusión. Toda esta falsa interpretación a los hijos de Dios hoy se les está robando la esperanza, se les roba el gozo, la expectativa, se les roba el consuelo que Dios quiere darles allí en el arrebatamiento. Pero un estudio básico de Daniel 9:27 lo va a rescatar de esas falsas enseñanzas, de esas falsas ideas, y no temerá el regreso del Señor Jesucristo, sino que lo esperará con ansias y con gozo. Intente vivir por un día, ser un post-tribulacionista o un mid-tribulacionista, al menos por un día. Trate de creer lo que piensan y verá lo que esa creencia le hace a sus emociones, le hace a su alma y le hace a su mente. Eso va a dañar su persona. Hoy tenemos muchos santos con caras tristes. Hay todo un movimiento en el cristianismo en el que se están preparando porque creen que están entrando en el periodo de la tribulación. Y muchos van comprando equipos de supervivencia. Y si miras en la internet puedes ver toda esta histeria, toda esta desesperación. Y es por eso que este tema de la profecía que estamos estudiando es tan importante y es tan fundamental para traerte paz y esperanza a tu alma. Y aquí están estas 4 miradas. Creemos que la vista correcta es que la iglesia verdadera será arrebatada antes de que comience el período de tribulación. Y creemos que el apóstol Juan, aquí en el libro de Apocalipsis que estamos leyendo, en el capítulo 6 hasta el capítulo 19, está hablando del mismo periodo de tiempo de Daniel 9:27, lo que en gran medida me da la mayor esperanza en el arrebatamiento antes de la tribulación. Y quisiera poder explicarlo mejor. Vamos a mirar el bosquejo que Dios da del libro de Apocalipsis. El bosquejo que Dios ha dado del libro de Apocalipsis armoniza perfectamente con la posición pretribulacionista. El bosquejo se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. El primer punto sería, o la primera parte sería, las cosas que has visto. Y esto abarca el capítulo 1. Es la visión de Cristo glorificado que Juan vio en el año 95 después de Cristo en la isla de Patmos. Y la segunda parte sería las cosas que son. Y esto abarcaría el capítulo 2 y el capítulo 3. Y estas son las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Y la tercera parte del bosquejo que nos da el Señor es las cosas que han de ser después de estas. Y esto abarcaría los capítulos 4 al 19, la tribulación, las semanas 70 de Daniel. Y el capítulo 20 abarcaría el reino milenial de Cristo, y el capítulo 21 y 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuándo comienza entonces esta última sección de Apocalipsis? Vamos a mirar las cosas que han de ser después de estas. Y miremos el capítulo 4, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta
hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es un cuadro vívido del arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, es el bosquejo del libro dado divinamente. De modo que ahora estamos a punto de ver las cosas que serán después de estas. A partir de Apocalipsis capítulo 4, todo es profecía, todo es futuro. El hecho de que Juan dice aquí, sube, en este momento es otra evidencia de que la iglesia no atravesará la tribulación. Y note cómo la experiencia de Juan se asemeja al arrebatamiento. Primero, el cielo se abre para recibir al Hijo de Dios. Segundo, hay una voz de trompeta, dice la palabra del Señor, y esto es semejante allí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que nos habla del arrebatamiento. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo tercero que vemos es un suceso súbito, al instante. El cuarto viene al final de la edad de la iglesia, en el capítulo 2 y 3, que nos habla de la iglesia. Dice, después de esto. El quinto lleva a Juan a la sala misma del trono en el cielo, donde está el Señor sentado. Y el sexto señala el principio del juicio de Dios sobre el mundo. Te mostraré, dice, las cosas que sucederán después de estas. Entonces, aquí tenemos una estructura de 3 partes del libro de Apocalipsis. En la parte 1 y la parte 2, ¿cuántas veces se menciona la iglesia? 19 veces. 19 veces. Y es significativo que aunque la iglesia es mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, nunca es mencionada como estando sobre la tierra en los capítulos 6 al 19, que tratan del período de la tribulación. Si alguna vez se alude a la iglesia, es representada simbólicamente por los 24 ancianos que aparecen allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 y versículo 10, y también en el capítulo 5, versículo 8 y versículo 16, y también en el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 16, y en el capítulo 19, versículo 4. Allí vemos a estos 24 ancianos adorando en el cielo. La iglesia siempre está en el cielo cuando es mencionada, nunca en la tierra. ¿No es tan interesante entonces que tengas 19 referencias a la iglesia en la tierra, en los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis, pero en el capítulo 4 hasta el final del libro, todas las referencias a la iglesia se detienen, desaparecen. La palabra no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 22, donde se le dice a Juan que predique estas cosas en las iglesias. Miremos Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Por qué se menciona 19 veces en los capítulos 1, 2 y 3, pero nunca se menciona en la sección futurista del libro que está precedida por la expresión después de estas? Bueno, la respuesta es sencilla, y es porque la iglesia no está allí. La iglesia ha sido removida, la iglesia ha sido llevada al cielo como el Señor prometió que haría antes de que se desarrollen los eventos del período de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Jesús está dirigiendo las 7 cartas a las 7 iglesias, concluye cada carta con esta expresión, y usted puede leerlo allí, que 7 veces el Señor dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero mire, allá Apocalipsis capítulo 13, versículo 9, en plena tribulación, dice allí a las personas, si alguno tiene oído, oiga. Estas son personas en el mismo periodo de la tribulación. Y note lo que el Señor omitió, que se usó 19 veces en los capítulos 2 y 3, lo que el Espíritu dice a las iglesias, omitió esa oración. ¿Y por qué pasaría eso? Porque la iglesia ha sido llevada al cielo. Amén. Y el tercer punto es la promesa a la verdadera iglesia. El pasaje más importante que trata con el instante del arrebatamiento de la iglesia antes de la semana 70 es Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa se hizo específicamente a la iglesia de Filadelfia de Asia del primer siglo. Pero los estudiantes de la profecía reconocen que este versículo fue dado a los creyentes de la edad de la iglesia de todos los tiempos, como incentivo para permanecer fieles al Señor en medio de los tiempos difíciles. El Señor prometió a los creyentes en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que ellos no solo serían guardados de la prueba que probará severamente a los habitantes de la tierra, sino que serían guardados de la hora de la prueba. La expresión guardado de no significa preservación a través de, ni preservación durante, sino que significa liberación de. La iglesia será liberada de los juicios y aflicciones asociados a ese tiempo de tribulación. ¡Oh, qué gozo nos da esto! Literalmente significa ser guardado fuera, excluido, ser mantenido fuera de, ser guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Significa que la persona no entrará siquiera a ese periodo. No prometió guardarnos a través de ese tiempo o durante ese tiempo, sino prometió guardarnos fuera de ese tiempo, al removernos de la tierra antes de la semana 70 de Daniel. La iglesia del Señor no solo está ausente en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 19, sino que en cualquier pasaje del tiempo del fin que se ocupe del período de tribulación, nunca encontrarás a la iglesia mencionada en ninguna parte. La iglesia no está allí porque será arrebatada antes. Pero tal vez me preguntas, si no está la iglesia en la tribulación, ¿a quién Dios usará para evangelizar el mundo en este tiempo? Y la respuesta es, el tercer punto, Dios usará a la nación de Israel en la tribulación. La semana 70 de Daniel está relacionada específicamente con el pueblo de Israel y su ciudad, Jerusalén. Esto lo leímos allá en la profecía de Daniel 9:24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Es el pueblo judío. ¿Y cuál es la ciudad? Santa, es Jerusalén. El Señor tratará de una manera especial con su pueblo escogido para que estén preparados para la venida del Mesías. Y la evangelización durante el periodo de la tribulación, el Señor la deja en manos de los judíos, puesto que la iglesia estará ausente, y veremos que habrá poderosos evangelistas. Primero, la conversión y llamamiento de los 144,000 judíos. Miremos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4, esto, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Estos 144.000 judíos son sellados, pues tendrán la protección especial de Dios de todos los juicios divinos y del anticristo para llevar a cabo su misión durante el período de la tribulación. Y mientras seguimos leyendo, aquí la palabra de Dios habla de 12.000 de cada tribu de Israel hasta completar los 144.000 judíos. Miremos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 y 6, dice: de la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados; de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Dios va a enviar a estos 144.000 evangelistas hebreos al mundo después del arrebatamiento para proclamar el evangelio durante el período de la tribulación. Nuestro Señor tenía en mente sin duda el ministerio de estos siervos de Dios en ese tiempo, cuando dijo allá en Mateo capítulo 24 versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Como resultado del ministerio de estos 144.000 evangelistas judíos, leemos que una multitud innumerable vendrá a la fe en el Señor Jesucristo en ese tiempo. Pero para esta multitud que cree en el Señor, les significará la muerte. Pues esta multitud de los que creyeron aparecen en el cielo. Miremos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué Dios no está usando a la iglesia en este periodo? Ha usado a la iglesia durante los 2000 años para llegar al mundo con el mensaje del evangelio. Y hay una respuesta muy simple a eso: la iglesia ha sido quitada, la iglesia ha sido llevada antes de que comience este tiempo de tribulación a este mundo. Eso explica la actuación de los judíos de la sección futurista del libro de Apocalipsis. Pero también miremos a quién también Dios va a usar, y miremos en Apocalipsis capítulo 11 el ministerio de los dos testigos. Allá en Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Los dos testigos ministrarán durante la primera parte de la tribulación, predicando a los judíos por 3 años y medio. Demostrarán el poder de Dios ante los judíos y gentiles incrédulos, y muchos se salvarán por su testimonio. Se les llama tanto profetas como testigos. Anunciarán al mundo los grandes acontecimientos que vendrán y sufrirán la ira de la bestia y de su gente. Y debido a los milagros que realizarán, estos hombres se los identifican con Moisés y Elías. Miremos allá en Apocalipsis capítulo 11 versículo 6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero parece más apropiado considerar esos dos testigos como dos profetas que serán levantados entre aquellos que se convertirán a Cristo durante el tiempo de la tribulación. Dos testigos judíos predicando desde Jerusalén. Estos dos testigos serán protegidos divinamente hasta que su obra quede terminada. Y allá en Apocalipsis capítulo 11 versículo 6 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios permitirá que la bestia se les oponga y los mate. Y ni siquiera, dice la palabra de Dios, les darán sepultura apropiada, y el mundo entero verá sus cadáveres y se regocijarán. Se mandarán, dice, regalos unos a los otros,
los 2 testigos serán resucitados al cabo de 3 días y medio y serán trasladados al cielo. Miremos el tercer punto, la mujer vestida del sol. En Apocalipsis capítulo 12 vemos que Juan ve la visión de una mujer. Leamos allí Apocalipsis 12, versículo 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Algunos estudiosos quieren que creamos que esta mujer es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero los versículos 6 en adelante lo hacen imposible. Entonces, ¿quién es esta mujer vestida del sol? Y nótese la similitud entre esta descripción y la descripción que dio José a su padre Jacob, Israel, y a su madre y a sus hermanos. Allá en Génesis capítulo 37, versículo 9, dice la palabra del Señor: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Este pasaje nos indica que la mujer representa a la nación de Israel. Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 3 personajes vemos en este capítulo: el Hijo, que es el Señor Jesucristo, que leímos allí en el versículo 5, quien gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Esto también nos habla el Salmo capítulo 2, versículo 5. Y el segundo personaje es el dragón, que es el diablo. Y esto lo vemos allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es una evidencia más de la naturaleza judía de la sección futurista del libro de Apocalipsis. Entonces el diablo persigue a la mujer. De hecho, él odia a Israel, participa en una guerra espiritual contra esta mujer o Israel. Dwight Pentecost dice: aunque la iglesia se la llama esposa o virgen casta, nunca encontramos que se le dé a la iglesia el nombre de mujer. Miremos nuestro cuarto puntito: la tribulación apunta a la nación de Israel, no a la iglesia. ¿Y por qué Satanás en el periodo de la tribulación está atacando, está apuntando a la nación de Israel? ¿Por qué no está apuntando a la iglesia? ¿No dice acaso en Efesios 6, capítulo 6, versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Así ha sido durante los últimos 2000 años. Satanás ha atacado a los hijos de Dios, a la iglesia. Y ahora en el libro de Apocalipsis no vemos que se está atacando a la iglesia, sino que se persigue a Israel. ¿Y por qué es eso? Porque la iglesia no estará aquí durante este tiempo, habrá sido arrebatada al cielo. Recuerde que el enfoque de la profecía de las 70 semanas se refiere ¿a quién? Se refiere a la nación de Israel y a su ciudad, Jerusalén. Aún quedan 7 años de esta profecía. El libro de Apocalipsis
Capítulo 6 hasta el capítulo 19 cubren ese periodo final de 7 años. Y cuando comprendes eso, comienzas a comprender por qué no se menciona la iglesia. Verá que la imagen completa comienza a tener sentido si comprendes que Juan en el libro de Apocalipsis está completando imágenes de la semana 70 de Daniel 9:27. ¿No es sorprendente que cuando se lee el libro de Apocalipsis, la mano de Dios está sobre una nación de nuevo? Allí vemos a los 144.000 judíos. Allí vemos a los 2 testigos, que son 2 profetas judíos. También vemos a la nación judía representada por la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis. Se trata de una nación que Dios usará para bendecir al mundo en ese tiempo. Y mis hermanos, eso no describe a la iglesia en absoluto, porque no somos una nación, somos un hombre nuevo, un grupo único de personas de todas las naciones. El apóstol Pablo nos dice esto en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miremos en Efesios capítulo 2, versículo 14, que dice, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia no es una institución de una nación, es una institución a nivel mundial. Ahora Dios en su gracia ha usado a las naciones, sí, pero Dios no necesita de una nación en especial. Él está obrando a través de todas las naciones, tomando para Él a un pueblo para su nombre. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¡Qué gracia tan maravillosa!, ¿no es cierto? Cuando Israel rechazó a su Mesías, Dios envió el Evangelio a los gentiles para que pudiéramos ser salvos. Y esto fue predicho por Moisés ya allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Y una razón para que Dios enviara el Evangelio a los gentiles fue para provocar a celos a Israel. Fue una muestra de gracia tanto para los judíos como para nosotros, los gentiles. El Señor en los últimos 2000 años ha estado despertando el celo de Israel para desear que regrese a su lugar de prominencia. Un día terminará la era de la iglesia, será arrebatada al cielo y el celoso Israel será devuelto al lugar de preeminencia, de privilegio. Dios en el período de la tribulación estará centrado en la nación de Israel. Hoy Dios no está usando a una nación específica, está usando a su pueblo disperso de todas las naciones. Te está usando a ti, mi querido hermano, te está usando a ti en el lugar donde estás, en cualquier parte de este mundo. Dios está usando a su iglesia. Miremos el cuarto y último punto. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. La palabra misterio en el griego es mysterion y se refiere a un anuncio completamente nuevo. No está revelando que algo se cubrió, es algo que se descubrió, que nunca antes se había conocido. Un misterio es algo que estaba oculto, que estaba guardado en secreto, que no se había dado a conocer a los hombres en generaciones anteriores, antes de la generación del apóstol Pablo, pero que fue manifestado y revelado en los tiempos del Nuevo Testamento por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. ¿Y en qué consiste este misterio? ¿Cuál es el secreto que no se dio a conocer en el Antiguo Testamento? Encontramos la respuesta en Efesios capítulo 3, versículo 6, que dice que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este maravilloso ministerio es que los judíos y los gentiles salvados estarían unidos en un mismo cuerpo. Dios tiene un cuerpo en la tierra y este cuerpo se llama la iglesia. Y es por eso que puedes leer todo el Antiguo Testamento y nunca verás ninguna referencia al concepto de la iglesia. Cristo mismo apenas hace una referencia a la iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia no se inicia hasta Hechos capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Realmente no sabemos mucho de la iglesia si no hubiera sido por la mano de Dios sobre el apóstol Pablo, que también nos habla de este misterio en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo vive en la iglesia. Jesucristo vive en los corazones de los creyentes de una manera muy especial. Es el misterio que ha estado oculto por Dios en el pasado por generaciones, pero que ahora se ha manifestado la iglesia. Y una pregunta en la profecía de las 70 semanas. En las primeras 69 semanas, ¿está la iglesia allí? Y la respuesta es no. La iglesia es un misterio. Nadie sabía que la iglesia existía o que existiría. Y si la iglesia no está revelada en las primeras 69 semanas, la iglesia tampoco está revelada en los últimos 7 años o en la semana 70. Y es eso que la sección futurista entonces del libro de Apocalipsis, que simplemente agrega más detalles a la profecía de Daniel, ni una sola vez menciona a la iglesia en la tierra en los capítulos 6 hasta el capítulo 19, porque la iglesia era un misterio. Cuando comenzó la profecía, la iglesia será un misterio también cuando concluya la profecía. Juan nos dice lo que sucederá antes de que termine la era de la iglesia. Allí tiene una descripción de la edad de la iglesia que concluirá con el rapto. Y lo vimos allí en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y el Espíritu Santo a través de Juan agrega otro detalle, lo que sucederá cuando este periodo de tribulación de 7 años termine. Y allá en Apocalipsis capítulo 19 tenemos la venida de Cristo a la tierra con su esposa, la iglesia. Y en Apocalipsis tienes una descripción del reino milenial. Ya hemos hablado de ese tiempo porque cuando el reloj profético llega a su conclusión ocurrirán las 6 bendiciones de Israel en Daniel 9:24. Esas 6 bendiciones se cumplirán allí en el milenio. Luego Juan continúa y habla del juicio del gran trono blanco para todos los incrédulos al final de la era del reino. Entonces este mundo será reemplazado por un mundo nuevo llamado el estado eterno, y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. En 2 de Pedro dice allí en el capítulo 3, versículo 10, que todo este mundo será destruido por el fuego. Entonces, ¿qué está haciendo Juan aquí? Él está diciendo, aquí hay algunas cosas que sucedieron antes de la semana 70, y aquí hay algunas cosas que Daniel ha insinuado que sucederán al final de la semana 70. Y a medida que comenzamos a comprender que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, es un desarrollo de la semana 70, comenzamos a generar confianza.
en que la verdadera iglesia no estará allí por todas estas razones que hemos mencionado. Richard Mike dice: las escrituras están llenas de material profético. En las escrituras 62 de los 66 libros, o sea, un 94%, contienen información escatológica. Solo 3 de los 27 libros del Nuevo Testamento no mencionan la segunda venida de Cristo. De las aproximadamente 333 profecías bíblicas específicas que tratan con las dos venidas de Cristo, 1/3 hablan de la primera venida y 2/3 de la segunda venida. Hay cosas que están sucediendo en nuestro mundo hoy que son prácticamente un indicador muy fuerte de que la era de la iglesia está llegando rápidamente a su conclusión, y sin duda la Escritura presenta el arrebatamiento de la iglesia como una esperanza consoladora y animadora. El Señor alentó a sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de ir al cielo, y también nos alienta a nosotros en Juan 14:1 diciéndonos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El apóstol Pablo concluye en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 en cuanto al arrebatamiento, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si la iglesia estuviera destinada a pasar por la tribulación, estas palabras serían de poco consuelo, ¿no es cierto? Los santos de la tribulación no tendrán la alegre esperanza de estar vivos hasta la venida del Señor Jesucristo y estar exentos de la muerte física. Perseverar en Cristo en tiempos de la tribulación podrá significar muchas veces el martirio. Esto nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mi querido amigo que me estás escuchando y viendo, si no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿no quisieras venir en este día y ser librado de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo incrédulo? El Evangelio significa buenas noticias, porque Jesús lo hizo todo por ti. Murió en la cruz, pagando totalmente por nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos al tercer día. Y tu única responsabilidad es recibir a Cristo por la fe, recibir ese regalo de salvación gratuito que Dios tiene para tu alma. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando una persona cree en Cristo como su Salvador, en ese mismo instante, en ese mismo momento, suceden muchas cosas en su alma. Será un hijo de Dios, el Espíritu de Dios morará en él, tendrá vida eterna, no será jamás condenado, será librado de la ira venidera, no irá al infierno, a la condenación, porque tendrá el perdón de todos sus pecados, será reconciliado con el Señor, será justificado, será santificado, etcétera, etcétera. El Espíritu de Dios ha venido al mundo para convencer a este mundo de su pecado, para convencerte de tu pecado y del único pecado que puede enviar a una persona al infierno es la incredulidad, es no creer en Cristo. El único pecado imperdonable es morir sin creer en el Señor Jesucristo. Entonces, confía por medio de la fe en lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz y luego te unirás a este Dios que, como hemos visto, tiene el control de la historia y tiene un plan específico todavía futuro. Deja de confiar en ti mismo, deja de confiar en tu religión, deja de confiar en tus buenas obras, solo confía en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por ti en la cruz.
¿Confiarás en Cristo en este día? Que no pase este día. Ven al Señor Jesucristo. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, oh tanta exactitud, oh cómo nos hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor. Aunque parezca que este mundo está sin control, tú tienes el control de todo. Tú diriges este mundo y está establecido, Señor, para este mundo un fin, un castigo por todos aquellos que no han creído. Pero hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, antes que venga ese juicio. Señor, toca el corazón de muchos, que los lleve al arrepentimiento, que los lleve con un compungimiento en sus corazones de venir ante ti en este día, que no pase este día. Ellos puedan creer en ti, ellos puedan recibirte en sus corazones. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Acompáñanos en este día, pues te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús.